Madre mía, la infanta Sofía, que la vemos aquí haciendo TikToks, ¿verdad? Pero hay algo raro, ¿no? Pues sí, que no es ella. Este vídeo se ha hecho viral en la última semana, pues por el asombroso. Mucha gente dice que sí, yo realmente no le veo un aire, pero no le veo un parecido extraordinario a la infanta Sofía, que es la protagonista de este vídeo. Os voy a mostrar otros vídeos de la chica esta, aquí por ejemplo, donde se nota pues que no es Sofía. Es verdad que en ese en concreto, aquí la tenemos también. Y bueno, pues sí, se da un aire en el sentido de que son adolescentes, estilosas, en fin. Pero, por ejemplo, en este que le vemos un poquito más la cara, pues vemos que no se parece en nada. En cualquier caso, Sofía está terminando ya la adolescencia, parece que la rebeldía se ha retrasado un poco y está dando bastante que hablar a sus padres, se está convirtiendo casi en motivo de preocupación tras la última noticia que ha salido. Vamos a hablar de todo esto, fijaos. A ver, es gracioso, es una cosa graciosa, pero es que ha tenido que salir hasta Zarzuela a desmentir esto. Yo de verdad. Pero bueno, vamos un poco con la información, porque no quería dejar de sacar esto. Bueno, pues todos sabemos que la infanta Sofía es el miembro más joven de la Casa Real y que genera altas expectativas sobre cuáles serán sus siguientes pasos al terminar el internado en Gales. Hay informaciones que revelan una inquietante postura de la hermana de la princesa Leonor y se habla de problemas en el interior de la familia de los aristócratas. Los reyes intentan mantener el equilibrio público entre sus hijas para evitar una brecha institucional entre ellas, pero la infanta en breve cumplirá la mayoría de edad y también tendrá agenda, todo a su tiempo. Una fuente cercana a Palacio ha comentado a un medio monárquico esta última frase que os he dicho, porque la infanta Sofía, bueno, pues no es la segunda, no es el reemplazo y no quieren que se produzca la misma situación que con Harry y William en la Casa Real de los Windsor en el Reino Unido. Ella continúa sus estudios en Gales, ya es momento de ir considerando qué rumbo tomará y cuál va a ser esa contribución a la monarquía. Las imágenes que veis fue de su primer acto en solitario, que para algunas personas resultó bastante decepcionante, sobre todo porque no dio discurso y se limitó a hacer acto de presencia y a entregar los premios, nada más. Al contrario de Leonor, Sofía no debe estar obligada a cumplir con todos los protocolos y reunir cada una de las experiencias que se necesitan para ser reina. Felipe VI considera indispensable que siga los pasos de su primogénita y esté preparada. Leticia opina que puede elegir o que tiene mayor libertad de elección en este caso que la primogénita. Lo inesperado, dado el carácter dócil de la joven, es su extrema negativa a cumplir con las órdenes de sus padres. Leonor, no vamos a decir fue obligada, pero creo que ya, pues está informada de que tenía que seguir una formación militar, algo que fue visto como un símbolo de compromiso y responsabilidad hacia su futuro papel como reina. Pero la benjamina de la familia dice que no, que su enfoque es un tanto diferente. Se habla de prioridad, en este caso de sus pasiones y aspiraciones personales. Al final esto se traduce en discusiones con sus padres por el deseo de explorar otras áreas que no incluyen esa formación militar. Su interés en áreas como la ciencia y la tecnología, carreras que por cierto considera hacer en Inglaterra o en Estados Unidos, aunque yo le diría que aquí en España las podría hacer también. Ella no quiere, al parecer no quiere España y tampoco quiere vivir en Zarzuela.
En Gales, bueno, pues ha vivido una semi-independencia, ha conocido otras libertades y al final es un respiro estar lejos de las estrictas reglas y el control invasivo que podía tener un poco desde Casa Real y especialmente el control de su madre Leticia. Esta decisión también estaría motivada por su próximo cumpleaños, una fecha memorable que le dará bienvenida a la adultez. Ahí tendrán más motivos para hacer frente a las exigencias de Felipe y Leticia y procurar su autonomía. Así que en esta búsqueda de la identidad fuera de las expectativas tradicionales, en un mundo donde la individualidad y autoexpresión son cada vez más valorados, pues su elección podría inspirar a otros jóvenes a seguir sus propios caminos, independientemente de las presiones familiares o sociales. En cualquier caso, la elección que haga Sofía va a ser importante igualmente. Ella tendrá que saber si tomar un camino distinto puede llegar a pesar en el futuro reinado de su hermana Leonor. Un hecho cada vez más cercano en una monarquía algo desestabilizada, en la que los reyes pues viajan con frecuencia, con mucha frecuencia o más de la que quisieran, a Gales. Bueno, esta es un poco la información que se da. Yo creo que de esto ya hemos hablado otras veces. Yo personalmente pues creo que Leonor sí tenía un poquito de obligación de esa formación militar. Entiendo que la hermana tiene que estar preparada por si acaso, pero también entiendo que, bueno, que es un adolescente y si puede no tener, digamos, esa obligación que tiene Leonor, pues a lo mejor lo que más le interesa en estos momentos es estudiar una carrera universitaria. Yo no me gusta lo de que sea fuera de España, porque creo que Felipe VI en este caso estudió aquí y no pasó absolutamente nada. Y creo además que si es buena estudiante, como han dicho que es, pues bueno, creo que se pueden ver un poco cómo puede ser el panorama. Respecto a la formación militar, yo creo que la puede postergar, porque aquí parece que no, a los 18 años. Vemos a muchos compañeros de Leonor que se nota que tienen más años, y al final esto lo hacen de alguna manera, de una forma express. El ejército de tierra en Zaragoza ha estado un año, Leonor, y ahora va a estar otro año en el ejército naval. Le queda lo del aire. Pero vamos, que Leonor ya el próximo septiembre, ya con 20 años, acudirá por primera vez a la universidad. Y bueno, yo personalmente pienso que es mejor el hecho de que no deje ese hábito de estudio, que no se vea interrumpido, con lo cual me parece genial el hecho de que pueda elegir, ¿no? Porque si nos vamos a ejemplos un poquito cercanos, por ejemplo, Harry era el hijo de Carlos III y Lady Di. Ese no sabía qué hacer con su vida y siempre se habían dirigido a él como el reemplazo. Llega a los 18 años y no sabe qué hacer. Puede ir a una universidad, a pesar de que él reconoció pues, que no era el mejor estudiante. También es verdad que el internado donde estudió también se las traía. Y en este caso, bueno, pues hablando con su abuelo, decidió pues eso, meterse a formación militar. Le costó muchísimo porque no tenía, bueno, no tenía los hábitos, digamos, o no hubo una preparación previa, en este caso por parte de su familia. Y finalmente, como él expresa en el libro, fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida, a pesar de que los primeros días fueron difíciles por la adaptación. Entonces, bueno, pues yo creo que en el caso de Sofía, ya digo, yo diría que lo mejor sería que siguiese estudiando. Y que luego, en todo caso, pues ya una vez termine de estudiar, porque ahora los grados son... Bueno, ella dice de estudiar fuera, pero bueno, los grados ahora mismo son 4 años, que se pueden alargar, por supuesto, pues 4 años y luego a lo mejor pues una formación militar
básica, que no tiene que estar 2 años y pico no perdiendo el tiempo, pero entendedme lo que quiero decir. Así que en este sentido yo aplaudo la decisión, incluso me parece madura para su edad, el hecho de decir, no, yo quiero seguir estudiando y quiero estudiar una carrera universitaria. No sé, a mí personalmente creo que es de admirar, ¿no? Pero bueno, es verdad que no estamos hablando de una familia normal, es verdad que estamos en un contexto mucho más institucional y que en este sentido no es ella tampoco la que decide absolutamente todo. En cualquier caso, bueno, pues esto ya lo veremos pues en apenas 6 meses. Supongo que tendremos noticias ya de que yo entiendo que Sofía va a superar el bachillerato internacional y a partir de ahí pues quedarán los estudios y vamos a ver si realmente puede estudiar lo que ella quiere, que va por la rama científica tecnológica, o finalmente, bueno, pues le da por otro tipo de estudios, por otro tipo de ramas de conocimiento, por ejemplo, como su padre, que estudió Derecho y estudió Política, que se supone que es lo que van a ser un poco los próximos estudios de Leonor. Estaremos atentos, en cualquier caso, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC y en el canal Jack 3 que estamos subiendo por ahí también noticias y vídeos. Gracias por estar ahí.